En Manabí, Ecuador, una joven dejó su último mensaje a su madre y luego desapareció. Ella estaba embarazada, pero no llevaba consigo ni sus cosas para el parto ni las vitaminas. Mientras tanto, el último que la vio se limitó a decir con total calma que ella se había subido a un auto amarillo y se fue de un parque desierto, sin cámaras. Pero él todavía tenía arañazos recientes en las manos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en ese parque? ¿Y quién está construyendo una historia para ocultar la verdad? 1:40 de la tarde. Un mensaje corto apareció en la pantalla como un punto final. Ariana decía que se iría, y que lo sentía. Pero para una madre que vive al lado de su hija todos los días, hay cosas que no necesitan pruebas para reconocerse de inmediato. Jessica leyó cada palabra y su corazón se hundió no por el contenido, sino por el estilo. Esas palabras no eran Ariana. El instinto materno se encendió como una alarma. Jessica llamó, volvió a llamar, envió mensajes sin parar. Toda la familia se lanzó a buscar la manera de contactarla, pero el teléfono siguió en un silencio aterrador. Y cuanto más lo pensaba, más absurda parecía la idea de irse. Ariana estaba embarazada. No podía desaparecer con solo la ropa puesta. Vitaminas, medicamentos prenatales, ropa de maternidad, artículos personales, dinero, todo seguía intacto en la casa. Si eso era marcharse, entonces era una marcha sin ningún plan. Jessica no esperó ni un minuto más. La única pista en esas primeras horas siempre era la misma. La última persona que estuvo con Ariana. Llamó a Oscar, y cuando él contestó, su reacción hizo que el ambiente se helara a una calma demasiado extraña. Oscar solo dijo que sí, que se había visto con Ariana, que solo hablaron un momento, y luego cada uno siguió su camino. Después, como si ya lo tuviera preparado, soltó un detalle. Ariana se había subido a un taxi amarillo, y esa fue la última vez que él la vio. Esa sola frase bastó para dejar a Jessica paralizada, porque Ariana nunca hacía algo así. Era muy cuidadosa con su seguridad, sobre todo estando embarazada. Además, en la familia había un cuñado que trabajaba como taxista, un canal seguro en el que Ariana siempre confiaba. Entonces, ¿por qué se subiría a un taxi desconocido justo después de ver al hombre que la estaba presionando por el tema del embarazo? Si la historia del taxi amarillo era cierta, iba totalmente en contra de los hábitos de Ariana. Y si era mentira, entonces podría ser solo una cortina de humo para ocultar algo aún más oscuro. Y antes de seguir el rastro de cada pieza, necesitamos saber quién era Ariana, qué tipo de chica era, cómo vivía y por qué su desaparición hizo que toda la familia entendiera de inmediato que esto no era una ida cualquiera. Ariana Valentina Jiménez Andrade nació el 20 de enero de 2000 en Quito, la capital de Ecuador, pero su vida quedó estrechamente ligada a la provincia de Manabí, la tierra de su madre, donde la familia decidió establecerse como una forma de anclar la tranquilidad. En casa, había 4 hermanos. Ariana era la tercera hija. No era el tipo de chica distante ni rebelde. Ariana creció en un hogar con disciplina y un cariño evidente. Desde pequeña, fue muy cercana a sus hermanos, pero lo más especial era su relación con su madre. Su madre, Jessica Andrade, no solo fue quien trajo a Ariana al mundo, sino también como un punto de apoyo emocional. Madre e hija se llevaban bien. Ella tenía una costumbre muy cotidiana: dedicarle tiempo a su perro, Gabbana. Esos momentos hacían que Ariana pareciera estar viviendo el guión de paz que su familia siempre quiso conservar. Después de graduarse de la secundaria, Ariana estudió administración de empresas en una universidad local. De día iba a clases y además trabajaba como cajera en un centro comercial para mantenerse por su cuenta. Y fue justamente en ese lugar que parecía hecho solo de pitidos del escáner y gente apurada, donde Ariana conoció al hombre que haría que su vida se desviara hacia otro rumbo. Se llamaba Oscar Joel Espinosairos.
Al principio fue solo una amistad, y luego se transformó muy rápido en algo más. Salieron juntos y fueron pareja por casi un año. Para Ariana, todo parecía ir a tiempo: estudios, trabajo, amor, un futuro que se podía tocar. Hasta abril de 2024, Ariana descubrió que estaba embarazada. Para ella no fue un shock, sino una alegría real. Ella había soñado con ser madre, con construir su propio hogar, solo que el hombre a su lado no sentía lo mismo. Oscar no se alegró. De hecho, desde el primer minuto rechazó la responsabilidad y dijo sin rodeos que no quería ser padre. Y luego pasó a una exigencia aún más fría: presionar a Ariana para que abortara. Pero Ariana se negó, con firmeza. Desde ese instante, la relación empezó a deformarse. Ya no eran días normales de enamorados, sino tensiones que se quedaban encendidas por dentro. Ese tipo de conflicto que, aunque nadie lo vea, igual vuelve irrespirable una habitación. Ariana todavía intentaba creer que él cambiaría de opinión, que maduraría, que aceptaría al bebé, pero mientras más se aferraba a esa esperanza, más crecía la sensación de inseguridad. Para mayo, Ariana empezó a sentir síntomas del embarazo bastante incómodos. Al mismo tiempo, las discusiones con su novio se volvieron más frecuentes, y aquí hay un punto clave. En cualquier caso, cuando la presión sube, la verdadera naturaleza de una persona suele salir a la luz más rápido. El embarazo ya de por sí agotaba su cuerpo, y sumado a las peleas interminables, todo se acumuló y se convirtió en una presión pesada. Empezó a faltar más al trabajo, y poco tiempo después, el centro comercial la despidió. Para Ariana, eso no fue una caída que la hiciera rendirse. Al contrario, eligió un camino muy de madre: concentrarse en sus estudios, su salud y el bebé que estaba por nacer. Cambió por completo sus hábitos alimenticios, ajustó incluso su manera de vestirse, no para verse bien para alguien, sino para tranquilizarse a sí misma de que el bebé en su vientre estaba recibiendo el mejor cuidado posible. En ese periodo, Ariana casi solo salía de casa cuando tenía que ir a clases. Una vida que se fue encogiendo, ordenada, con objetivos y aparentemente segura. Pero justo cuando ella intentaba reconstruir la calma, otro detalle empezó a asomar como una espina. En ese mismo tiempo, se supo que Oscar le había pedido dinero prestado a Ariana. Ella aceptó, sin cuestionar, porque todavía pensaba: quizá de verdad está pasando por un momento difícil. Sin embargo, después descubrió que Oscar no solo le había pedido a ella, también le había pedido a su familia y a sus amigos. Ahí se activó el instinto de Ariana. Ya no era un asunto de sentimientos. Esto era algo extraño. Empezó a seguir el rastro del motivo. Y lo que Ariana encontró fue como un corte directo a toda la confianza que alguna vez sostuvo. Resulta que el dinero que Oscar estaba reuniendo no era para prepararse para una familia con Ariana. Era para otro plan, otra vida. Oscar llevaba una doble cara. Él ya estaba comprometido con otra mujer, una mujer que no tenía idea de que Ariana existía. Y si vuelves al segmento 2, vas a entender por qué la noticia del embarazo hizo que Oscar cambiara el tono tan rápido. Porque el bebé no solo era una responsabilidad, también era algo capaz de derrumbar la fachada perfecta que él estaba construyendo en otro lugar. Esa verdad enterró lo poco que quedaba de amor en Ariana. Sin necesidad de escándalo, sin necesidad de suplicar. Ella entendió que estaba frente a un hombre al que en realidad nunca había conocido. Aunque Oscar siguiera presionándola, Ariana tomó una decisión muy clara: seguir adelante. Ariana ya no confiaba en Oscar, pero aún tenía que enfrentarse a otra realidad: estar embarazada y prepararse para ser madre sola. En ese momento, lo que la mantenía en pie no eran promesas de un hombre, sino el apoyo incondicional de su familia. Empezó a vivir como una madre, calculando, organizando, planificando, y entonces Ariana eligió un nombre para su hijo. Ezequiel suena sencillo, pero para Oscar eso se convirtió en un nuevo pretexto para mostrar su control. Se opuso, aunque Ariana le había dejado muy claro que no le exigiría responsabilidad, que ni siquiera quería que el niño llevara su apellido.
Ariana solo quería ser madre a su manera, pero Oscar siguió presionándola para que abortara. Ariana volvió a decir que no, y aquí aparece el punto más escalofriante de este tramo. Ariana jamás imaginó que, al defender su decisión, estaba descubriendo otra cara de Oscar, la de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que ese bebé naciera. Cuando todas las tensiones llegaron a ese nivel, la historia entró en el día decisivo. La mañana del viernes 14 de junio, Ariana salió de casa para ir a la universidad. Solo quería confirmar la fecha de su defensa de tesis, el último paso, porque ya había aprobado todas las materias. Una meta al alcance, un futuro claro. Su madre, Jessica, la despidió como cualquier otro día. Nadie podía imaginar que sería la última vez que vería a Ariana con vida. Pero Ariana no iba solo a la universidad. También dijo que aprovecharía para encontrarse con Oscar. El motivo del encuentro sonaba normal. Oscar le pidió verse para hablar de algo relacionado con una publicación en redes sociales que Ariana había compartido la imagen de la ecografía. Una sola foto, pero suficiente para tocar justo el punto débil de un hombre que llevaba una doble vida: el miedo a ser descubierto. El lugar de la cita era un parque. El problema es que Ariana nunca había estado en ese parque. Y en los casos de desaparición, este es un detalle sumamente alarmante. Una mujer embarazada, que va a reunirse con alguien que antes la presionó para abortar, y además, en un sitio desconocido para ella, significa que estaba entrando a un espacio donde la otra persona tenía una ventaja absoluta. Y entonces, el tiempo empezó a correr. El hilo de comunicación se fue volviendo cada vez más delgado. El mensaje de las 1:40 p.m. decía que Ariana se iría y pedía perdón. Pero Jessica detectó de inmediato que el estilo no sonaba como el de su hija. Ariana estaba embarazada y, sin embargo, todo lo esencial seguía en casa, así que la posibilidad de que se hubiera ido por su cuenta era casi absurda. Jessica siguió la pista de la última persona que vio a Ariana: Oscar. Él se mostró inusualmente calmado y afirmó que Ariana se había subido a un taxi amarillo, un detalle totalmente contrario a los hábitos de seguridad de ella, lo que llevó a la familia a sospechar que era solo una cortina de humo. Presos del pánico, avisaron de inmediato a la policía. La Fiscalía General del Estado de Ecuador entró rápidamente en acción para iniciar la búsqueda. La familia entró en pánico y hicieron lo más correcto en la ventana de oro de una desaparición. Denunciaron de inmediato ante la policía y exigieron que se abriera una investigación. La Fiscalía de Ecuador activó enseguida operativos de búsqueda. Las primeras horas después de que Ariana perdiera contacto pasaron como un ahogo. Todos entendían una cosa: ella estaba embarazada, y cada minuto de silencio podía transformarse en tragedia. Pero aunque las autoridades actuaron temprano, no apareció ninguna noticia sobre Ariana. La familia cayó en una desesperación real. No esperaron un milagro. Se dividieron para buscarla por su cuenta. Recorrieron y revisaron cada lugar posible, y al mismo tiempo, lo volcaron todo en redes sociales. La foto de Ariana empezó a circular en varias plataformas, acompañada de mensajes de auxilio, y no se quedaron ahí. También imprimieron cientos de afiches y los pegaron por toda la ciudad, como si con que una persona más la viera, con que una mirada la reconociera, Ariana pudiera volver a casa. Su madre, Jessica, también salió a las redes, pero no para contar una historia. Entró para suplicar, un ruego que partía el alma. Si alguien tenía a su hija, por favor, que tuviera piedad, que no le hiciera daño a Ariana, porque ella era solo una joven embarazada. Era la voz de una madre que entendía que su hija podía estar en manos de alguien sin conciencia. Sin embargo, día tras día, la ciudad siguió en silencio, sin rastro, sin una pista clara. Mientras la familia se hundía en la incertidumbre, la investigación tenía que avanzar. Las autoridades realizaron diligencias forenses, revisaron posibles rutas de desplazamiento, entrevistaron testigos y analizaron los caminos dentro del operativo de búsqueda. Y cuanto más unían las piezas, más chocaban con una verdad difícil de esquivar. El principal sospechoso de la desaparición no era un desconocido.
Era Oscar, el exnovio de Ariana, y el padre del bebé que aún no llegaba a nacer. Cuando lo interrogaron, Oscar no se alteró, no cambió el tono. Repitió exactamente el mismo guión que le había contado a la familia desde el inicio. Se encontró con Ariana en el parque. Tuvieron una discusión breve, y luego ella se fue en taxi. Una historia tan pulida que resultaba sospechosa. Y había un detalle más que hacía que todo oliera peor. Según Jessica, la primera vez que habló directamente con Oscar, ella notó marcas de rasguños en el cuerpo de él. Jessica empezó a creer con más fuerza en una idea helada. Ariana se había defendido. En la mente de una madre, esas marcas no eran algo casual. Parecían el residuo de un forcejeo del que su hija intentó escapar. Y entonces, apenas un mes después de la desaparición de Ariana, es decir, ya en julio de 2024, el fragmento que enviaste dice 2014, pero por la línea del caso queda claro que es 2024. Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda vinculada a las sospechas de la investigación. El resultado: Oscar fue detenido. El tribunal ordenó prisión preventiva para continuar con las pesquisas. Lo llevaron a un centro de detención, a la espera del juicio. Sonaba como un gran avance, pero el dolor real de la familia seguía intacto. Ariana continuaba desaparecida. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía qué ocurrió. Después de esa cita en el parque, los 4 meses siguientes se sintieron como un tiempo estirado hasta el infinito. La familia de Ariana no se quedó callada. Organizaron marchas, levantaron su foto, gritaron su nombre y exigieron una búsqueda de verdad, no solo trámites de apariencia. Día tras día, iban a la fiscalía, preguntaban por avances, presionaban para que el caso no se hundiera como tantos otros expedientes de desaparición. En redes sociales, mantuvieron viva la llama, publicaban, daban entrevistas, pedían apoyo a la comunidad. Y aunque el tiempo pasaba, aunque todos sabían que Ariana estaba embarazada, todavía había quienes se aferraban a una posibilidad frágil. Tal vez seguía con vida. Pero el 4 de octubre de 2024, toda esa esperanza se hizo trizas. Apareció un hallazgo estremecedor y cambió de inmediato el color de toda la investigación. Un caso que se sostenía como desaparición giró hacia algo que ninguna familia quiere escuchar. Las autoridades informaron que habían encontrado restos humanos en una zona apartada. Por la ropa hallada en el lugar, consideraron que se trataba de los restos de una mujer, y hubo algo aún más inquietante. Allí también apareció una pulsera con una letra grabada. A. Una letra pequeña. Pero en este contexto, era una señal cruel que empujaba todas las sospechas de vuelta hacia el nombre que la familia repetía día y noche. Los restos fueron trasladados al Instituto Forense. Las evidencias recolectadas se enviaron al laboratorio de criminalística para su análisis. Apenas se supo que habían encontrado restos en una zona apartada, la familia de Ariana quedó sin poder estar en paz, porque las señales del lugar parecían señalarla directamente. La ropa coincidía con el conjunto que Ariana llevaba la última vez que la vieron. La pulsera era muy similar a una que ella solía usar, y la letra A, la primera letra del nombre Ariana, hizo que el presentimiento de su madre se volviera aún más pesado. Pero un presentimiento no puede reemplazar la evidencia. Así que para cerrar cualquier duda, las autoridades realizaron una prueba de ADN. A la familia le informaron que debía esperar entre 45 y 90 días, un tiempo interminable, cuando cada día que pasa es un día vivido con miedo. Y entonces llegó lo peor. El jueves, el 14 de noviembre de 2024, el resultado de ADN confirmó que los restos eran de Ariana. La autopsia concluyó que la muerte fue causada por violencia, y el caso pasó oficialmente de desaparición a homicidio. Los análisis también confirmaron que Ariana estaba embarazada, pero en una etapa temprana, y en ese momento, las autoridades todavía no podían determinar con certeza la causa específica de muerte. Con la cadena de indicios acumulados hasta entonces, la fiscalía imputó a Oscar, orientando el cargo como una desaparición no intencional que terminó en muerte.
Justamente ese punto desató una ola de debate, porque ese tipo de delito tiene una pena menor que la del femicidio. Mientras la sociedad veía el caso como un crimen con componente de género, ligado a la relación entre Ariana y Oscar. La diferencia entre cómo la gente comprendía lo ocurrido y cómo el Estado lo estaba tipificando terminó siendo sal en la herida para la familia de Ariana, y una ola de conmoción e indignación se extendió por todo Ecuador. El funeral se realizó el 16 de noviembre de 2024. Asistió mucha gente a despedirla, pero el ambiente no era solo de duelo. También se sentía que esto no era el final, sino el inicio de una lucha por justicia hasta las últimas consecuencias. En el funeral, la familia y los amigos de Ariana se abrazaron en momentos de puro nudo en la garganta, no solo para despedirla, sino también para jurarse entre ellos que no se detendrían hasta que la justicia llamara las cosas por su nombre. Luego el tiempo pasó con un peso insoportable, semana tras semana, mes tras mes, y la investigación se extendió casi un año, como una carrera de resistencia, agotadora y tensa a la vez. La Fiscalía informó que había reunido alrededor de 50 pruebas, desde registros de llamadas, declaraciones, datos de geolocalización, hasta la reconstrucción completa de la ruta del día en que Ariana salió de casa. Cada pieza, por pequeña que fuera, se fue encajando para responder una sola pregunta: ¿cómo desapareció Ariana después de esa cita? Cuanto más profundizaban, más clara se volvía una clave. La doble vida de Oscar no era solo un escándalo sentimental, era el combustible de la tragedia. Él tenía otra pareja, y para la Fiscalía, ahí se revelaba el motivo. Ariana estaba embarazada, y además se negaba con firmeza a abortar. Eso convertía a Ariana en una amenaza para la fachada que Oscar intentaba sostener. Temía que la otra mujer descubriera la verdad. Temía que todo se derrumbara, y de ese miedo, su ira subió a un nivel peligroso. La Fiscalía sostuvo que la presión de quedar expuesto llevó a Oscar a tomar la decisión de arrebatarle la vida a Ariana para cortar de raíz cualquier prueba viva que quedara. Por eso, el 25 de abril de 2025, el expediente llegó a los tribunales y Oscar fue oficialmente llamado a juicio. En la primera audiencia, la Fiscalía puso sobre la mesa la columna vertebral del caso: testimonios de peritos, testigos y familiares. Una red probatoria destinada a amarrar la relación entre ambos y el embarazo de Ariana. Al menos 20 personas confirmaron que Ariana y Oscar habían sido pareja y que él era el padre del bebé. Además, se presentaron conversaciones que mostraban a Oscar insistiendo con hostilidad y presionando a Ariana para que abortara. Según la investigación, todo se desató a partir del momento en que Oscar publicó una foto de su prometida, un gesto que parecía inofensivo, pero que funcionó como un nudo que tensó todos los secretos y empujó el caso hacia un remolino sin salida. El giro que hizo que toda la cadena de hechos del 14 Sextos se volviera más nítida nació de un detalle que parecía pequeño en redes sociales. Apareció un comentario anónimo, con una burla venenosa, diciendo que un hombre bueno era aquel que se casaba con una mujer, pero dejaba embarazada a otra mujer en el lugar de trabajo. Según la línea de la Fiscalía, ese golpe al orgullo y el riesgo de quedar expuesto con una vida doble encendieron la furia de Oscar, y por eso él mismo organizó el encuentro en el parque, la reunión que Ariana ya le había mencionado a su madre como algo para hablar sobre la publicación de la ecografía. En el punto de encuentro, ambos discutieron, y de acuerdo con la acusación, después de ese enfrentamiento, Ariana ya no tuvo oportunidad de volver. Lo más escalofriante es que el escenario era exactamente el terreno perfecto para un plan sin huellas. Un parque apartado, sin gente, sin cámaras de seguridad, casi sin tránsito a esa hora, y por lo tanto, sin testigos directos que pudieran seguirle la pista. Ese vacío explica por qué, después del mensaje de las 13:40, con una forma de escribir que no era de Ariana, todo se hundió en un silencio largo,
obligando a la familia a aferrarse a cada registro de llamadas, cada dato de ubicación, cada fragmento de declaración, para reconstruir los últimos minutos. Y cuando la verdad forense obligó a que la desaparición se convirtiera en homicidio, el juicio se volvió el único lugar capaz de sacar la historia a la luz mediante pruebas. Tras cerrarse los debates en el tribunal, la audiencia final se fijó para junio de 2025, y el martes, el 9 de septiembre de 2025, Óscar fue declarado culpable y condenado a 22 años de prisión. Aún así, hasta enero de 2026, según lo que registra el guión, la sentencia escrita todavía no había sido emitida, lo que aumentó la indignación de muchas personas porque sostenían que este caso debía haberse procesado como femicidio, según la clasificación legal de Ecuador, para una pena más alta. Además, el abogado defensor anunció que apelaría, lo cual significa que el proceso podría alargarse y seguir profundizando el dolor de la familia de Ariana. Mientras la familia de Óscar eligió el silencio hasta el final, la familia de Ariana habló con otra voz, la voz de quien ha perdido tanto que ya no le teme a nada. Para ellos, 22 años seguían siendo demasiado poco, como si la justicia apenas hubiera tocado la puerta y ya se hubiera dado la vuelta. La madre de Ariana miró de frente esa realidad y dijo una frase que heló a toda la comunidad. La justicia terrenal puede llegar tarde, puede no ser lo suficientemente dura, pero, según ella, Óscar nunca escapará de la justicia de Dios. No era solo fe religiosa, era la manera en que una madre se sostiene para no derrumbarse, cuando lo único que le queda es creer que la culpa no puede cerrarse. Con unos números en una sentencia, al repasar todo el expediente, lo más doloroso es que Ariana, en realidad, solo quería seguir viviendo de forma normal, terminar sus estudios para graduarse, trabajar, prepararse por su cuenta para su hijo, aceptar ser madre soltera, sin obligar a Óscar a asumir responsabilidad. No exigía reconocimiento, no lo arrastraba a su vida, pero aún así terminó atrapada en la trampa de un hombre que le tenía más miedo a la verdad que a las consecuencias. Y tal como describió la fiscalía, lo que más lo aterraba era que el secreto saliera a la luz, que su doble cara se viniera abajo, que se rompiera su relación con la otra mujer. El futuro de una joven a punto de salir al mundo, con la vida apenas empezando, fue asfixiado solo por ese miedo egoísta, un precio demasiado cruel por algo que nunca debió ocurrir. Y cuando todo pareció cerrarse en el papel, recién entonces muchos cayeron en cuenta. El verdadero engañador había engañado a dos mujeres. Ariana no sabía de la prometida de Óscar, y es muy posible que la otra tampoco supiera que Ariana existía. Nunca hubo contacto entre ellas. Cada una vivía dentro de una versión distinta del mismo hombre. Y aunque la condena ya fue dictada, el caso dejó una larga lista de preguntas en el aire, los vacíos de un parque sin cámaras, de un mensaje con otra letra, de unas últimas horas sin testigos. Lo único completamente seguro es esto: hubo un veredicto, y la familia de Ariana solo puede aferrarse a una última esperanza, que quien causó todo esto pague un precio equivalente, sea ante un tribunal o ante cualquier justicia que no se puede comprar. Mientras la familia de Óscar eligió el silencio hasta el final, la familia de Ariana habló con otra voz, la voz de quien ha perdido tanto que ya no le teme a nada. Para ellos, 22 años seguían siendo demasiado poco, como si la justicia apenas hubiera tocado la puerta y ya se hubiera dado la vuelta. La madre de Ariana miró de frente esa realidad y dijo una frase que heló a toda la comunidad. La justicia terrenal puede llegar tarde, puede no ser lo suficientemente dura, pero, según ella, Óscar nunca escapará de la justicia de Dios. No era solo fe religiosa, era la manera en que una madre se sostiene para no derrumbarse, cuando lo único que le queda es creer que la culpa no puede cerrarse. Con unos números en una sentencia, al repasar todo el expediente, lo más doloroso es que Ariana, en realidad, solo quería seguir viviendo de forma normal, terminar sus estudios para graduarse, trabajar,
prepararse por su cuenta para su hijo, aceptar ser madre soltera, sin obligar a Oscar a asumir responsabilidad. No exigía reconocimiento, no lo arrastraba a su vida, pero aún así terminó atrapada en la trampa de un hombre que le tenía más miedo a la verdad que a las consecuencias. Y tal como describió la fiscalía, lo que más lo aterraba era que el secreto saliera a la luz, que su doble cara se viniera abajo, que se rompiera su relación con la otra mujer. El futuro de una joven a punto de salir al mundo, con la vida apenas empezando, fue asfixiado solo por ese miedo egoísta, un precio demasiado cruel por algo que nunca debió ocurrir. Y cuando todo pareció cerrarse en el papel, recién entonces muchos cayeron en cuenta. El verdadero engañador había engañado a dos mujeres. Ariana no sabía de la prometida de Oscar, y es muy posible que la otra tampoco supiera que Ariana existía. Nunca hubo contacto entre ellas. Cada una vivía dentro de una versión distinta del mismo hombre. Y aunque la condena ya fue dictada, el caso dejó una larga lista de preguntas en el aire, los vacíos de un parque sin cámaras, de un mensaje con otra letra, de unas últimas horas sin testigos. Lo único completamente seguro es esto: hubo un veredicto, y la familia de Ariana solo puede aferrarse a una última esperanza: que quien causó todo esto pague un precio equivalente, sea ante un tribunal o ante cualquier justicia que no se puede comprar. Si este caso te conmovió tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios.